Seguimos hablando de Kafka. Nos alegra mucho poder saludar de nuevo en Radio Sefarad a Luis Fernando Moreno Claros. Bienvenido, Luis Fernando. Hola, buenas tardes. A mí también me alegra mucho estar aquí para hablar de Kafka. Sí, algo que llevas haciendo especialmente este año en el que se conmemora el centenario del fallecimiento del genio. Brevemente, Luis Fernando, cuéntanos, bueno, pues todos los trabajos, las obras que has dedicado a este centenario y a este autor durante este año 2024. Sí, pues sí, ha sido un año muy intenso, bueno, lo ha sido en todo el mundo y aquí en España también ha habido suplementos literarios que le han dedicado muchas páginas y luego, bueno, pues yo he traducido, este año han salido pues casi 4 libros que he traducido. Uno sobre Kafka, de relatos de Kafka y los animales, que publicó la editorial ARPA, con prólogo de Rainer Stagg, unos relatos que yo he traducido en parte. Luego también los aforismos de Kafka, que son muy importantes y es una obra un poco más desconocida, que no es tan famosa, pero bueno, Kafka no publicó, sino que le escribió 100 aforismos en unos papelitos en forma de ficha para publicarlos algún día y los publicó luego Max Brod cuando Kafka murió. Y eso ha salido también traducido por mí en acantilado, también con prólogo de Rainer Stagg. Y luego, pues, he traducido un libro de cuentos de Kafka que se llama Un médico rural, que es uno de los libros que Kafka vio publicado en vida, también lo ha publicado Acantilado. Y luego, de lo que me siento muy orgulloso y contento, es de haber traducido también El proceso, que he hecho una nueva versión y eso ha salido este año en la editorial ARPA. Y bueno, pues eso es lo que he hecho. Aparte de eso, pues he hablado y he dado conferencias y tal. Ujú. Y ha sido un año pues muy intenso, sí. He No, vivido los 365 días con Kafka. Además me llevo muy bien con Rainer Stagg y entonces Rainer pues también me llamaba y me ujú. contaba dónde había estado y tal. Y me he quedado sorprendidísimo porque, por ejemplo, Kafka es conocido en todo el mundo. O sea, este hombre ha viajado a Río de Janeiro para dar conferencias, ha ido al Cairo también para hablar allí de Kafka y que parece como, no sé, parece como que es una cultura que no tiene mucho que ver con Kafka, ¿no? Pero y en China también, o sea, es una cosa increíble. Kafka está en todas partes, es el autor más importante del siglo XX y yo creo que más conocido y más importante a escala mundial en la actualidad. Wow. Es muy interesante este titular porque es complicado. Nosotros, claro, sabemos de la importancia de Kafka, pero que lo sea también a nivel planetario es interesante que lo digas. Hablabas del proceso, sin duda. Dedicaremos un programa a este libro, pero quizá el libro por excelencia, no sé si estás de acuerdo, Luis Fernando, de Franz Kafka es La transformación, antes conocido como la metamorfosis, ¿no? Que tú también conoces muy bien, fuiste junto con tu esposa responsable de una de sus últimas traducciones con la editorial Sí, la editorial Atalanta. Atalanta, sí, gracias. Em, que es, bueno, muchos de nuestros oyentes se preguntarán por qué ahora se llama la transformación y no la metamorfosis. La Una metamorfosis, sí. pregunta original. Pues tuve discusión con el editor, con Jacobo Siruela, porque Jacobo quería que el libro se publicara con el título de La Metamorfosis, porque es como siempre se ha conocido. Y muchos editores se echan para atrás cuando les cambias el título, porque dicen, hombre, pero si es que esta obra es conocida por la metamorfosis, ¿cómo vas a poner ahora la transformación? Pero es que resulta que la transformación responde más al título alemán, o sea, responde literalmente al título alemán. Kafka tituló esta obra Die Verwandlung, que literalmente es la transformación. La primera traducción que hubo ya en tiempos de Kafka se hizo al húngaro y la tradujo
judío, un húngaro, y que, bueno, ha sido superventas porque se ha recuperado su obra hace poco y tal. Pues este era joven, entonces fue a Leipzig y en una librería de Leipzig se encontró con el libro de Die Verwandlung. Y entonces él le gustó mucho el libro y lo tradujo al húngaro como Abaltosás, que quiere decir el cambio, el cambio. Pero resulta que aquí en España, la primera vez, esa fue la primera vez que se tradujo la transformación al húngaro por Sándor Márai. La segunda vez que se tradujo en todo, bueno, a escala mundial, fue aquí en España. En 1925, la revista de Occidente sacó la Metamorfosis en dos números. No me acuerdo ahora mismo exactamente de los números que son, pero bueno, en cualquier biblioteca se pueden encontrar. Si vas y preguntas por las revistas de Occidente de 1925, ahí están en dos números. Y quien lo tradujera, que es un traductor o una traductora que no se sabe quién fue, porque la traducción apareció sin firma, la tituló La Metamorfosis. Y claro, porque pensaba la metamorfosis con el título, como resulta que la historia es un hombre que se transforma en un bicho monstruoso o en un insecto, pues entonces el traductor o la traductora pensó, pues lo lógico es hablar de una metamorfosis. Pero bueno, pues ese título apareció aquí por primera vez en España. Tuvo tanto éxito que luego se tradujo al francés como la de metamorfose fue en inglés, y en francés también se tradujo también la metamorfosis. Y todo el mundo después siguió, bueno, todo el mundo digo, en los países así más avanzados, pues cogieron esa idea de la metamorfosis y todo el mundo la tradujo así, hasta que luego, hace pues como unos 15 años o cosas así, empezó a traducirse ya teniendo en cuenta el título original. Y entonces ya hubo algunas ediciones que apostaron, aquí también se apostó en España, en Cataluña, por traducirla como la transformación. Y entonces los que hemos traducido después a Kafka, pues yo también me he inclinado junto con mi mujer, que tradujimos para esta obra para Atalanta, pues decidimos que íbamos a ponerle la transformación, porque no queríamos otra vez repetir la metamorfosis. Pero curiosamente, hace poco tiempo, un editor me ha llamado y me ha dicho, quiero que vuelvas a hacer una traducción de la metamorfosis y que no la llames la transformación, sino la metamorfosis. Entonces, hay esa pugna, ¿no? De que la gente conoce la obra por la metamorfosis y si la llamas la transformación, luego resulta que parece ser que se vende menos. Pero bueno, yo soy purista en el sentido Ujú, de que yo seguiría traduciéndola como la transformación y creo que debe traducirse como la transformación. Pero bueno, hay ujú. gente que dice que no. Incluso amigos que tengo que son biólogos y tal me dicen, no, es que hay que traducirlo por la metamorfosis, tal, porque es un hombre que se convierte en insecto y tal. Ujú. Pero bueno, en fin, es una cosa que sí, siempre preguntan por el título, por qué ese cambio. Pero es eso, la transformación responde al original, que es Die Ok. Verwandlung. Esa es. Ujú. Y además es que, bueno, hay gente que dice que Kafka hubiese, si hubiera querido que se hubiera llamado la metamorfosis, pues también en alemán existe el término dimetamorfose, que hubiera puesto eso, ¿no? Ajá. Pero bueno, y lo Ujú. que decías antes de que es la obra más conocida de Kafka, pues efectivamente, yo creo que es la más popular. La más popular es la transformación, bueno, yo voy a llamarla la transformación todo el rato, pero que se entienda que es la metamorfosis. Yo, yo creo que es la obra más popular. No es la más importante. La más importante, probablemente, la que más ha influido en el mundo entero ha sido el proceso. Pero la transformación es, desde luego, la más importante. Y hay mucha gente que cree que es una obra de ficción, que cree que es un relato de terror, no sé, es una obra es un relato tan redondo, o sea, le salió tan bien que ha quedado ahí como una especie de muestra de relato logrado, ¿no? No sé, que este hombre tuvo esa intuición. Bueno, bueno, en fin, no quiero interrumpirte, así que dime si quieres preguntarme algo, porque si no me No, no, voy no, a liar no, mucho. no, nos interesa mucho
que nos vayas guiando tú en esta conversación. Hablábamos de ese cambio en el título. ¿Hay algún otro, por llamarlo de alguna manera, malentendido o algún otro apunte que no se entiende como se debería entender en lo que nos quiere trasladar Kafka y lo que los lectores hemos entendido de la transformación? Es que la transformación, es que no sé, es que tiene montones de interpretaciones. O sea, lo que se sabe de cierto es que Kafka estaba una mañana de domingo, acostado en su cama. Estaba esperando carta de Felice Bauer. Acababa de conocer a Felice Bauer, bueno, en ese mismo año, esto fue el 12, no sé si era el 13 de septiembre, me parece, no estoy seguro de la fecha, pero bueno, hacía como un par de meses que había conocido a Felice y entonces habían iniciado Felice y él una correspondencia muy copiosa. Todos los días se escribían. Kafka estaba ya enamorado de esta chica, a la que solamente había visto 3 horas, pero bueno, le había escrito, se había enamorado de él. Es una historia que es muy interesante también, pero quizás tengamos ocasión de contarla otra vez. El caso es que él estaba acostado en la cama un domingo por la mañana, estaba triste porque no recibía carta de Feliz. Este era un hombre muy tiránico con Feliz porque quería que todos los días le escribiera, todos los días sin excepción. Y era un domingo y no recibía carta. También había cartas los domingos, que eso, o sea, había correo los domingos. Feliz vivía en Berlín y este vivía en Praga y entonces pues la correspondencia era muy fluida. Y él estaba allí como en la cama, como medio adormilado, y de repente, pues estaba triste, y entonces él se imaginó como que era un bicho aquí, como una especie de insecto, no se sabe bien lo que él pensó, que estaba acurrucado en la cama y ahí de repente tuvo la idea de escribir una historia en la que alguien se despertaba una mañana convertido en un insecto, en un bueno, él no dice insecto, dice ein Ungeziefer, ¿no? Que yo lo he traducido por, bueno, luego leo la primera frase y lo digo. Entonces, él se imaginó como que era ahí un estorbo había mucho ruido en su casa, él se sentía como extraño en el marco de su familia, porque el padre no lo entendía, la madre apenas estaba presente, y entonces él se sentía como un bicho raro ahí en su familia y encima estaba triste porque no recibía cartas de Félix, pues con lo cual tuvo esa idea, se le ocurrió, parece ser que se le ocurrió la primera frase del relato, que es una de las frases más conocidas de toda la historia de la literatura. Y bueno, que la tengo por aquí escrita, ¿no? Se le ocurrió esta frase. Y dije, als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Se le ocurrió en alemán, por eso la cito en alemán. Y entonces, bueno, es una frase modélica, muy concisa, que dice así, en español, como yo la he traducido. Cuando Gregor Samsa una mañana despertó de sueños inquietos, se encontró en su cama transformado en un bicho monstruoso. Esa fue la primera ocurrencia que tuvo y a partir de ahí se le ocurrió todo el relato. Entonces, bueno, el relato que es conocido de todos, Gregor Samsa se despierta una mañana convertido en un bicho monstruoso, no en un insecto, porque luego se ha dicho que es un escarabajo, que es una cucaracha, en fin, pero él dice, la palabra que utiliza es Ungeziefer, y Ungeziefer en alemán quiere decir un bicho. O sea, cuando decimos, pues no sé, iba a acostarme en la cama y de repente vi que el colchón estaba lleno de bichos. ¿Te refieres pues que hay pulgas o que hay, bueno, antiguamente, ahora gracias a Dios no, pero vamos, que hay insectos, ¿no? Pues entonces él se refiere como a que Gregor Samsa se convierte en un insecto en un bicho y indirectamente se refiere a que es un insecto, ¿no? Luego ya estudios por ahí pues, importantes como el de Nabokov descubrió que era una cucaracha, por según lo que dice, las descripciones que hace Kafka del bicho, pues se ve que es un insecto grande, ¿no? Bueno, pues Gregor se encuentra transformado en un bicho por la mañana
y tiene que levantarse para ir al trabajo. Me estoy refiriendo a la historia que probablemente la conoce todo el mundo. Y pues nada, se encuentra con que algo raro le ha pasado, que es esa transformación que ya no es el que era antes, ¿no? Pero él sigue pensando como un ser humano. Y claro, no se levanta, su familia se pone un poco nerviosa y la hermana viene, los padres, ¿pero qué te pasa, Gregor? ¿Qué te pasa? Pues, ¿qué le pasa? Que está enfermo, que no sé qué. Y entonces no te levantas, tienes que ir al trabajo. Bueno, crean ahí una situación muy graciosa, ¿no? Porque la novela en el fondo es muy trágica, pero también tiene momentos muy graciosos. Ujú. Como el Total que propio Gregor, pues Kafka, ¿no? Que nos lo sí, como el presentan como propio un Kafka, autor que tenebroso y oscuro y era una persona luminosa y alegre, ¿no? bueno, sí, relativamente. O sea, Vale. tampoco es que ahora no me parece que estaba todo el día, eh, no sé, cantando y tal. No, Kafka Ujú, era una persona muy tímida, era una persona muy sensible, era ujú, una persona pesimista, pero sí, luego cuando estaba con sus amigos, o sea, era de estas personas que son muy tímidas, pero ujú, que cuando están en un círculo de personas ya que él lo siente familiar, pues son graciosas y cuentan muchas anécdotas y tal, ujú, historias, ¿no? Pero no, pero los relatos son muy tristes, muy trágicos. Y desde luego la transformación es un relato triste. Es un relato triste, lo que pasa es que tiene toques de humor, es como tragicómico, ¿no? ujú, Es en esa época del expresionismo, de la época moderna, que la gente no escribía así. Es un relato muy conciso, con un lenguaje muy desnudo. Entonces, bueno, por lo que pasa eso, que los padres y la hermana se dan cuenta de que tienen un bicho en casa y entonces a raíz de eso, pues claro, lo encierran, él no puede salir, lo recluyen en su habitación. Y lo que se ve, bueno, lo que dicen los comentarios, como tú decías antes, ¿hay algo que no se haya entendido bien? Pues es que cada lector que lee este relato tiene su propia interpretación. O sea, no sé, hay algunos que lo leen como una simple novela de terror y dicen, bueno, pues se lo leen a sus hijos, como me decía, por ejemplo, el editor Jacobo Siruela me decía que le leía a su hijo cuando era pequeño este relato por las noches y que los dos se partían de risa, ¿no? Le decía, mira, te voy a contar la historia de uno que se levanta una mañana y se convierte en bicho. A ver si te imaginas que mañana te levantes tú y te conviertas en bicho, ¿qué pensarías, no? Bueno, pues esas cosas. Pero el relato es trágico. Describe la condición de un ser que está apartado dentro de la familia. O sea, Kafka se sentía un bicho raro dentro de su familia, dentro de Praga también, y dentro y en el marco de su trabajo, ¿no? Aunque él trabajaba en una compañía de seguros, era muy buen trabajador, era un trabajador ejemplar, pero él no le gustaba su trabajo, tampoco le gustaba Praga, no quería estar en Praga, él quería marcharse. Tenía un tío en Madrid que fue director de ferrocarriles de una parte de España y entonces Kafka le pidió a su tío que lo llevara por favor a Madrid. O sea, hizo, yo quiero ujú, salir de aquí, quiero ujú, salir de esta ciudad. ujú. Praga, No lo era su sabía, ciudad, él había... personalmente no lo sabía, Luis Fernando, que hubo una posibilidad de que Kafka Kafka, se viniera a vivir a que Madrid. hubiera venido a Madrid, sí, ¡Wow! pues, pues Oye, tenía un tío muy famoso. te quería preguntar, Sí, no, pero quizá esa cualidad, esa entenderse como un bicho raro también tiene que ver con el judaísmo, o esa es una sí, interpretación también. que se ha hecho. Ah, No, no, ujú, también. Kafka es un autor judío, es un autor de habla alemana, pero judío. Hay mucha gente que escribe y a mí me atacan los nervios porque dicen el autor checo, el gran escritor checo Franz Kafka. No, Franz Kafka no era checo. Franz Kafka era un judío de Praga, nació en Praga y hijo de judíos, ¿no? Y no, nunca escribió en checo, aunque hablaba checo cuando era pequeño y porque tenía sus padres que tenían una posición económica desahogada, tenían criadas y entonces tenían criadas checas y las criadas le enseñaron. Y, y sí, él se sintió extraño, claro, porque no era alemán,
Praga entonces había ciudadanos, había checos, había alemanes y había judíos. Y las tres, bueno, pues los tres convivían juntos, pero, pero tanto los alemanes como los checos tenían un poco apartados a los judíos. Entonces, claro, él se sentía como que estaba ahí, bueno, yo soy judío, pero claro, hablo en alemán, hablo también checo, escribo en alemán, todos mis amigos son judíos, porque él no se relacionaba con personas, con alemanes, no se relacionaba con alemanes y se relacionaba relativamente con los checos, pero con checos que eran como, digamos, no del mundo intelectual. El mundo intelectual de Max Brod y de los amigos de Kafka era un mundo de habla alemana, pero eran todos judíos. Y él no se sentía un poco apartado porque tenía que ir a bueno, si iba a la universidad y estaban los estudiantes alemanes, pues de repente les perseguían a los estudiantes judíos. O luego resulta que había también problemas con los nacionalistas checos, porque entonces estaba surgiendo el nacionalismo checo con muchísima fuerza y estos nacionalistas acabarían siendo independientes cuando termina la Primera Guerra Mundial. Entonces es cuando cuando se forma la primera república de Checoslovaquia. Y pues se separan del Imperio Austrohúngaro y se forma la primera república de Checoslovaquia. Entonces a Kafka le dan un pasaporte que pone que es checo. Y él acaba de salir entonces de unas fiebres que había padecido. Había estado muy enfermo al final de la Primera Guerra Mundial y le dan el pasaporte y él se queda un poco como estaba, diciendo, bueno, vale, o sea, ahora resulta que soy ciudadano checo, pero sigo siendo el que Ujú, era, ¿no? Y ujú. bueno, fue checo 5 años. Entonces te lo digo porque hay mucha gente que dice, el gran escritor checo, pues no, el gran escritor, yo siempre digo el gran escritor de Praga, ¿no? O el gran, Ujú. porque Es bueno, que- es meterse Sí, ahí en berenjenales. lo que has Ahora vas a dicho Praga. antes, el gran escritor judío de Praga, ¿no? Sí, Sí, efectivamente, sí. Luis Pero porque Fernando, ya te digo, o sea, sí. no te decía que nos quedamos sin No, tiempo bueno, pues eso que. y si te Sí, sí, parece, si ya. te parece bien, seguimos conversando en estos programas que tienes la amabilidad de dedicar aquí en Radio Sefarad a Franz Kafka La vida es vuestra. en el próximo programa. Seguiremos hablando de Kafka y de su obra. Muchas gracias, Luis Vale, Fernando. pues muchas gracias a ti, Raquel. Muchas gracias.